Carme Artigas Rugal, que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Gobierno de España. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen. Es un placer contar contigo aquí. Seguramente vas a tener bastante que contarnos porque ya en la sesión de la mañana el ámbito de la digitalización ha suscitado bastante interés y diferentes preguntas, así que han dejado el terreno preparado para que ahora tú puedas cerrar ya esos planteamientos. Una breve reseña biográfica también para que sepáis a quién tenéis delante y cuál es el currículum que avala su trabajo y su trayectoria profesional. Carmen es cofundadora y ex-CEO de Synergic Partners. Ha sido embajadora del WITS Madrid de la Universidad de Stanford entre 2017 y 2019. Fue reconocida por la revista estadounidense Inside Sources como una de los 30 ejecutivos más influyentes con proyección internacional. También la editorial especializada en tecnología O'Reilly Media la sitúa entre las mejores mujeres del mundo en el negocio de datos. En España ha aparecido en varios rankings entre las 25 mujeres de la tecnología de España. En enero de 2020 fue aprobada como miembro del Consejo de Administración en 2 empresas españolas cotizadas del IBEX, pero renunció para aceptar el nombramiento como primera secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Gobierno de España. Es decir, ha sido la persona que dentro de la estructura del Gobierno de nuestro país ha tenido la responsabilidad de diseñar el ámbito de la digitalización. En su papel actual, Carmen es responsable de diseñar e implementar la Agenda Digital de España, nada menos. En particular, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan de Modernización para la Administración Electrónica, el Plan Nacional de Ciberseguridad, un tema de rabiosa actualidad y de gran futuro e importancia para nuestro país, el Plan de Digitalización para Pymes, el Plan Nacional de Capacidades Digitales, la Estrategia de Economía de Datos, la Carta de Derechos Digitales de España, entre otras responsabilidades que incluyen la gestión de la Oficina Principal de Datos representando a España en la OCDE, en el G20 y en las reuniones ministeriales de Telecom de la Comisión Europea. Es asimismo responsable de ejecutar y gestionar un presupuesto público directo anual de unos 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros, bastante más que muchos ministerios del Gobierno de España, y de coordinar la ejecución de unos 25.000 millones de euros, si no tengo mal mis datos, de los fondos europeos de recuperación para el periodo 2020-2025. En fin, casi nada. Además es presidenta de la entidad pública Red.es y presidenta del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Podría seguir, pero prefiero que seas tú la que nos cuentes cómo la digitalización está cambiando España, qué es lo que estáis haciendo desde el Gobierno de España para impulsar este cambio en el país y en el marco del curso en el que estamos, ¿cuáles consideras que son los principales retos que la presidencia española tendrá que asumir y llevar adelante para consumar esta transformación en estos 6 meses y en los próximos años? La palabra es tuya, Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues si me permitís, muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a este encuentro del contexto tan especial como es esta escuela de verano de la Complutense, en este entorno único del Real Centro Universitario del Escorial María Cristina. Un placer poder aportar brevemente la visión que desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial llevamos trabajando desde el año 2020, como tú bien apuntabas, así como los hitos y como los proyectos que nos han ocupado durante todo este tiempo y, como bien decías, poner también en un contexto sobre esta presidencia europea y de los retos, yo creo, que tenemos que seguir abordando como país. Yo creo que es una gran oportunidad para conocer cuál ha sido el diseño del futuro digital de España y también ponerlo en el contexto, por supuesto, de la Unión Europea. Pero antes de empezar al plano europeo, permitirme un poco de poner de contexto, ¿no?, lo que ya hemos hecho a nivel de digitalización. Comentabas, bueno, esta es una Secretaría de Estado de nueva creación que se nombra en enero del 2020, se crea. Yo asumo mi cargo el 16 de febrero del 2020 y el 12 de marzo estamos todos confinados.
Con lo cual, yo tuve la visión estratégica de apuntarme a un proyecto que estaba por hacer, que era una Secretaría de Estado absolutamente nueva y con la condición de que lo tuvimos que hacer 100% remoto, 100% digital, en un momento tan crítico y tan importante como fue utilizar la tecnología también para tomar ciertas decisiones basadas en datos y poner en marcha sistemas donde la tecnología fue un clave también para reaccionar ante la pandemia. Y ya después de la salida del primer confinamiento, en junio del 2020 ya diseñamos la Agenda España Digital 2025, que ya hemos actualizado a Agenda Digital España 2026. Por tanto, justo en junio del 2020, en plena pandemia, diseñamos lo que tenía que ser la hoja de ruta de la transformación digital de España. Una hoja de ruta que en ese momento tenía una visión estratégica muy potente, elevaba a España a un nivel de visión altísimo, pero que no sabíamos que íbamos a contar con unos fondos sin precedentes, que fueron los fondos Next Generation. Esos fondos Next Generation, de junio de 2020 a diciembre de 2020, elaboramos todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que permite a España dotarse de 170.000 millones de euros para esos fondos de recuperación y transformación. Por tanto, España fue el primer país de toda Europa que propuso el plan de recuperación, transformación y resiliencia. En diciembre del 2020 se aprobaron esos fondos por parte de la Unión Europea en julio de 2021, siendo el primer país que se le aprobó el plan de recuperación. Se adelantaron 9.000 millones de euros y ya en diciembre de ese mismo año ya estamos pasando revista, ya estamos ahí teniendo la primera auditoría de cómo iban los fondos. Por tanto, España es el primer país que ha puesto en marcha los fondos, el primer país en ejecución, el primer país en recibir el tercer pago y el primer país que está pidiendo el cuarto. Para comparar, Italia aún no ha recibido el segundo pago. Por tanto, cuando estamos hablando del reto de los planes de recuperación, fue una oportunidad enorme, porque esa visión a largo plazo estratégica que teníamos venía con una oportunidad única de disponer unos fondos para poderlo llevar a cabo, pero eso presentaba a la vez un altísimo reto en ejecución. Como tú bien decías, de todo lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, España hizo dos apuestas muy importantes. Dice, vale, muy bien, estos fondos que acabo de tener, que son unos fondos únicos, con un mecanismo único que tiene que ver con los fondos FEDER, luego en las preguntas lo podemos detallar, no lo podemos utilizar para llevar a España la situación que teníamos económica antes de la pandemia. No queremos utilizar esos fondos para un mero rebrote coyuntural. Queremos llevar a cabo los cambios estructurales en el modelo económico productivo de nuestro país para poder cambiar el modelo productivo. Y por tanto, cuando estamos abordando los puntos de recuperación, no lo hacemos para paliar los efectos de la crisis sanitaria, que es una crisis económica, sino para transformar, aprovechar este impulso, porque sabemos que es único, para llevar a cabo esos cambios de largo plazo que nuestro país necesita. Básicamente en un modelo productivo que se basa en dos grandes pilares de transformación: la transformación digital y la transición ecológica, dedicando el 30% de los fondos de recuperación a la transformación digital, por encima de la media europea de 20%, y el 40% a la transición ecológica. Y eso es lo que marca el cambio de tendencia y el milagro, permítanmelo decir aquí que estamos en confianza, de la recuperación económica de nuestro país, que permite en estos momentos estar creciendo por encima de la media europea, 4 veces más, con el mínimo de inflación, con el mínimo coste de energía, y cambiando además el modelo productivo hacia un modelo productivo de muchísima mayor cualificación. Y lo vamos a ver después con algunos de los datos que voy a comentar. Por tanto, esta apuesta por lo digital y lo ecológico se traduce en una serie de planes de implementación muy transformadores y tremendamente transversales. Comentaba de que de estos 20%, que supone unos 25.000 millones de euros, mi Secretaría de Estado tiene una ejecución directa de 12.000 millones, pero tiene la coordinación de los 25.000. Y esa ejecución directa la hacemos a través de la Secretaría de Estado y también de los dos mecanismos que cuentan, de los que soy presidenta, Red.es y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y eso se constituye en la Agenda España Digital 2025 y 2026 en 10 grandes planes de transformación, 3 en manos de mi homóloga, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que son el plan de conectividad, el plan de 5G y el plan audiovisual, y los otros 7 debajo de mi responsabilidad, que son el plan de modernización de las pymes, el plan de digitalización de las pymes, el plan de modernización de las administraciones públicas, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, todo lo que es los planes de la economía del dato, que tienen que ver con la creación de la oficina del dato y lo que es también lo que son Gaia X, os contaré también todo el tema, el Plan Nacional de Competencias Digitales y el impulso a los PERTES. De los 12 PERTES, que también hablaremos que son los PERTES, uno directamente gestionado por esta Secretaría de Estado, que es el PERTE de la nueva economía de la lengua para desarrollar una industria de inteligencia artificial
en lengua española. Además de haber creado los mecanismos RETEC, que son redes de colaboración autonómica entre comunidades autónomas para impulsar también la especialización tecnológica. Y también el Plan Nacional de Ciberseguridad. Bueno, pues estos son varias de las cosas que luego desgranadas os podéis imaginar que tienen muchísima enjundia, ¿no? Pero básicamente son las líneas de actuación de esta Secretaría de Estado. Y yo repito, como decías muy bien tú, que el gran reto ha sido el de la ejecución. Cuando yo llego, la Secretaría de Estado se llamaba Secretaría de Estado de Avance Digital, que tenía 300 millones de presupuesto. Esa Secretaría de Estado se divide en dos: SETELECO, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y la SEDIA de Digitalización y Tecnología, que es la que llevo yo. Pues de 300 millones de una secretaría se divide entre dos, y nosotros con la mitad de personal tenemos que gestionar no 300, sino 3.000 millones al año. 3.000 millones de ejecución con los mismos mecanismos, con los mismos informes del abogado del Estado y con más controles que nunca, porque de los controles que ya existen de los fondos públicos le añadimos dos capas más: la capa de los propios fondos de recuperación, y tenéis aquí al responsable de la oficina del plan de recuperación, y a los controles de Bruselas. Por tanto, que nadie tenga ninguna duda que si algún fondo, algunos mecanismos están más escrutinizados que nunca en la historia de este país, son estos fondos. Que además de los controles que ya tenemos de la IGA, de inspección, Tribunal de Cuentas, le añadimos todas las capas más. Y en el reto de tener que ejecutar en un tiempo récord algo que es transformador, y el gran reto de mi labor ha sido cómo hacer cosas distintas, de manera distinta, con los mecanismos de siempre, para poder tener resultados distintos. Y el gran dificultad, entre comillas, es cómo hackeábamos el sistema desde dentro, ¿no?, para poder cambiar las cosas. Porque el sistema está diseñado para no cambiar. Y si no cambiábamos, pues hubiéramos hecho lo de siempre: mecanismos, subvenciones, pero no hubiéramos llegado a tener el impacto que estamos teniendo. Impacto que ya se puede medir en muchísimos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la propia economía digital. O sea, 2 años después, en este momento en España, el 23% del PIB corresponde a la economía digital. Es decir, lo primero que digo es, tenemos que medir las cosas. Si no se miden, no existen. Y si no se miden y no existen, no puedes hacer políticas. Porque tú, para hacer políticas, tienes que saber que tú tenías el punto de partida 1 y esperar de aquí. Yo digo, yo no voy a llegar de aquí a 5 años y decir, ¡ay, qué mala suerte! Habíamos previsto digitalizar a 1 millón de pymes, oye, se han digitalizado a 10.000. Qué mala suerte, ¿no? Tienes que estar, esto ahí, digamos, mi vicio de venir del sector privado, venir del sector privado, no, todo se mide, todo se controla, se mide en los hitos, tienes que tener indicadores de gestión, tienes que tener indicadores de impacto, y si algo funciona mal, corregirlo. No de aquí 5 años a ver cómo habrán ido los fondos de recuperación, no, aquí estamos midiendo y cada año tenemos un informe de progreso, hasta en tiempo real, en una web, pero también un informe de progreso, cómo va el impacto en la agenda digital. Pues bueno, yo decidí en 2020 empezar a medir algo que no se medía, que era la economía digital, es decir, la economía derivada del sector tecnológico, pero también la economía derivada de la digitalización de los otros sectores, a nivel de impacto directo, indirecto y agregado. Bueno, esto lo empezamos a medir y en tan solo 2 años hemos situado a un ritmo de crecimiento del 20% anual que el PIB nacional ya tiene un 23% de economía digital. Si fuera un sector vertical, sería el segundo sector de mayor contribución al PIB, solo detrás de la construcción. Por tanto, lo que estamos diciendo es que estamos creciendo, pero estamos cambiando lo cualitativo. Pero claro, cuando llega la pandemia, ¿por qué España es el país que tiene más crisis económica de toda la Unión Europea? Porque ¿cuál es la composición de nuestro PIB? Primero, construcción. Segundo, turismo. Tercero, automoción. Si tú paras un año un país, no lo mueves, no construyes, no viajas, pues se cae el turismo, se cae la automoción y se cae la construcción. Obvio. Si no cambiamos el PIB, mañana va a venir otra recesión, otra crisis, y vamos a estar exactamente igual. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años? Entonces, la clave es cambiar a la composición, a tener un componente digital. ¿Por qué Finlandia no sufre tanto durante la pandemia? Aparte de que viven más apartados, ¿no? Y no tienen los abuelos y los nietos viviendo juntos. Es porque allí son digitales. La mitad del año está a oscuras, ellos ya teletrabajan, y el 90% de la industria más importante de Finlandia se llama Nokia, ¿no? Tiene un sector altamente tecnificado. Por eso el impacto es menor. Por lo tanto, tenemos muy claro que tenemos que cambiar ese modelo productivo, sectores digitales, sectores de transformación ecológica. Y eso es lo que ya estamos viendo, que ya tiene mella, que ya tiene resultado. Y de este 23%, podemos decir, ¿ya está bien? ¿Es suficiente? No. Nuestro objetivo es llevar al 40%. Es que en 2030 el 40% de la economía nacional sea digital.
Y para pasar de 23 al 40 no se trata de hacer crecer el sector tecnológico, que también, sino sobre todo de llevar la digitalización absolutamente a todos los sectores tradicionales, desde la agricultura a la aeroespacial, a la industria tradicional o a cualquiera de los sectores. Y esta apuesta por llegar la digitalización a todos los sectores verticales son los PERTEs. Los PERTEs son los grandes proyectos macrosectores estratégicos que tienen de actuar de macroproyectos tractores para arrastrar a la economía y al ecosistema alrededor de esas grandes empresas hacia modelos de producción distintos. Y de los 12 PERTEs, pues son pues, el vehículo eléctrico conectado, ¿no? Que estamos viendo, pues, tenemos una industria de automoción que era pues de consumo de fósiles. Por tanto, tenemos que transformarla. Donde había ingenieros mecánicos va a tener ingenieros de software. No tienen nada que ver. Las plantas no las ensamblarán las personas, las ensamblarán los robots. Y aquí no tenemos que buscar sitios donde se ensamble barato, sino nos tenemos que convertir en un centro de desarrollo líder a nivel mundial. Porque en todo este debate del cambio de la economía digital desaparece la vinculación con el territorio. Los países compiten unos con otros por el conocimiento. Y al final lo que se trata es de una batalla por la guerra global del talento, y la clave para que España sea competitiva es convertirla en un país atractivo para el talento, atractivo para los emprendedores y atractivo para la inversión. Eso también, y hemos visto un cambio en esos 2 años. Otro cambio que hemos visto, bueno, de los PERTEs, digo, el eléctrico conectado, el hidrógeno verde, la economía circular, el PERTE del aeroespacial, el PERTE naval, el PERTE de semiconductores y chips, que pretende recuperar en España la capacidad que teníamos en los 90, que es de diseño de semiconductores y que había desaparecido, lo hemos externalizado a China, a Taiwán y a todos sitios, y te das cuenta, y eso es un poco la reflexión europea, que la pandemia pone en valor la excesiva dependencia que tiene la economía europea de la cadena de valor, de la cadena de suministro de países terceros, con China y con Estados Unidos, pero sobre todo acceso a determinadas materias primas, pero también acceso a determinadas capacidades. Por ejemplo, la producción de semiconductores y de chips es algo que solo está en un sitio del mundo que se llama Taiwán, amenazado geopolíticamente también por China. Pero claro, el día que Taiwán no produzca o solo produzca para los iPhones, se cae la industria automovilística europea. Por tanto, todo ese replanteamiento que hemos venido a llevar, clave también de la presidencia europea, que es el concepto de autonomía estratégica abierta, es cómo recupera Europa sus capacidades estratégicas de producción para no poner a su industria y a su economía en riesgo. Otro efecto directo de lo que ha pasado estos 2-3 años ha sido, por ejemplo, el cambio en el índice DESI de España. El índice DESI es el índice de digitalización, que es como un benchmarking que nos mide a todos los países europeos bajo los mismos parámetros, ¿no? Y hablas desde la digitalización de las pequeñas empresas, de las grandes, de la administración, etc. Bueno, pues cuando nosotros llegamos, España estaba en el lugar 11º del índice DESI, por debajo de la media europea. Bueno, pues en tan solo 2 años hemos pasado a la posición 7ª, siendo todos los parámetros por encima de la media europea y siendo la economía de las 6 grandes europeas más digitalizadas de Europa. Es decir, delante de nosotros solo están Luxemburgo, Estonia, países pequeños, pero Francia, Italia, Alemania, Polonia, Portugal están detrás de nosotros. Por tanto, hemos conseguido mejorar la digitalización, pero además siendo los líderes de las economías más grandes europeas. Y eso, como decía, es el resultado pues, de una visión, de una estrategia, de monta política, de muchos recursos, pero también de hacer las cosas que no se habían hecho nunca. Por tanto, yo creo que tengo que reivindicar también el papel de innovación que tiene la administración. Cuando la administración innova, arrastra la economía privada. Y teníamos muy claro que no se podían cometer los errores que se cometieron para salir de la anterior crisis. Y Europa lo tuvo muy claro. La anterior crisis, el resultado fue la austeridad, fue la reducción del gasto público. Y eso nos ha sometido en 10 años prácticamente perdidos, donde la inversión privada no ha podido recuperar la capacidad de inversión pública. Por eso, cuando se llega a la COVID, a nivel europeo dicen, no, la receta que ya sabemos que no funciona. Tenemos que salir todos aumentando el gasto público, pero en lugar de que se endeude país por país y lo tengamos ahí ratings de nivel de Grecia para entendernos, tenemos que endeudarnos todos juntos, que es el plan de recuperación, que es los Next Generation, y eso permite que pues Europa tenga esa capacidad ahora de invertir en el ámbito público, esperando que el sector privado se recupere, como ya hemos visto que se ha recuperado la economía española, y sea el sector privado que ya asume esa inversión pública y tenga su efecto multiplicador. Para que os situéis, en el prólogo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que publica la vicepresidenta en diciembre de 2020, yo os animo a que os leáis el prólogo, ya que sois economistas, porque en el prólogo hay un gráfico que es impresionante, que ha pasado muy desapercibido, que es cómo estaba la tasa de inversión pública en el 2020. Y estaba por debajo del nivel de reposición. O sea, cuando llegas, la inversión pública está por debajo del nivel de reposición. Es decir, se rompía
un aparato de radiología en el hospital de Móstoles, no había dinero para repararlo. Se dejaron líneas, todavía estaba en Aranda del Duero. Pues el AVE de Madrid, Aranda del Duero, que es media hora, se dejó, pues no se podía pagar. Y hay mil cosas. Tenías un socavón en una autopista y no podías reparar. Entonces, esto es el nivel que había de gasto público como consecuencia de la política, de la crisis de 2008-2018. Y eso es lo que, en primer lugar, se recupera y después igual se aumenta gracias al NextGen, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que también saber de dónde partíamos. Otro ejemplo para mí de impacto de lo que hemos hecho es el plan de digitalización de las administraciones públicas. Tú no puedes digitalizar un país, esperar que lo haga el sector privado si antes no te digitalizas tú. Hay todo un gran labor que no se transforma en 24 horas, porque salir de un momento que los tecnólogos llamamos del legacy, ¿no? De los sistemas heredados antiguos, de generaciones antiguas tecnológicas a una generación moderna cuesta mucho, pero que se ha hecho muchísimos avances. Pues hemos invertido más de 3.000 millones de euros en la Administración General del Estado, también en las autonomías y en los ámbitos local, en temas tan importantes como la ciberseguridad, ¿no? Que hoy en día la ciberseguridad ya no es algo ajeno, es algo que está transversal al proceso de digitalización, porque cuando a medida que todo va aumentando el perímetro digital, aumenta el perímetro de riesgo. Y en día, aparte que no se puede diferenciar entre ciberseguridad y ciberdefensa, ni entre ciberseguridad y geopolítica, tenemos que ser conscientes de que un país se tiene que proteger en primer lugar a nivel de ciberseguridad. España es el cuarto país más ciberseguro del mundo, junto con Corea del Sur y Japón, y solo nos pasa a Estados Unidos, Israel y algunos más. Por tanto, importante la inversión que se ha hecho. No tenemos riesgo cero, lo vemos cada día en la cantidad de ataques que estamos mitigando, también en el ámbito de las universidades, los hospitales, pero bueno, el riesgo a lo que es mínimo, porque entre otras cosas el ciberdelito es el crimen organizado número 1 a nivel mundial en este momento, por delante del narcotráfico y por delante de la prostitución. Y es un delito muy rentable, porque con pocos ataques tienes muchísimo dinero, ¿no? Entonces hay todo un riesgo que es importante que abordemos también desde el ámbito público, con los sistemas de vigilancia permanentes, etcétera, etcétera. Un ejemplo también de cómo están cambiando las cosas es mi carpeta ciudadana, que lo decía, que os animo que los que no tengáis os la bajéis, que es la primera app realmente como una experiencia muy intuitiva de móvil, donde tienes acceso a toda la información de la administración, tus credenciales, los puntos que te faltan del carné, cuándo te caduca el pasaporte, y la semana pasada inauguramos el acceso ya al historial clínico. Desde Mi Carpeta podemos acceder al historial clínico de la comunidad autónoma, también algo muy importante. Puedes pedir tus títulos, tus credenciales, tus propiedades, y vamos incorporando cada 3 meses nuevos sistemas. Yo os animo a que lo hagáis. Además, lo hemos hecho de tal manera que si no tienes el certificado digital, desde la PPA puedes pedir el certificado digital por teleconferencia a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, os animo que lo veáis. Decía, no os lo hemos podido contar porque estamos en silencio electoral, no me dejan hacer campañas de difusión. Entonces ya hemos lanzado cosas muy chulas, pero no hemos podido contar bien. Pero bueno, se han descargado ya 2 millones de personas, con lo cual es una app que está teniendo muy buen feedback. Otro tema para mí que me da mucha satisfacción es algo que era imprescindible para nuestro país. La economía española es una economía de pymes, lo sabéis muy bien. El 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, pero no pequeñas y medianas al estilo alemán, sino microempresas. Es decir, el 80% de estos 3 millones son empresas de menos de 5 trabajadores. Si queremos digitalizar el país, no hace falta solamente hacerlo en el IBEX 35, que estas ya lo están. Se trata de hacerlo en las pymes. Y ahí lanzamos un programa muy ambicioso, que es el Kit Digital. Dentro del Plan Nacional de Digitalización de las Pymes hay 4.500 millones, de los que 3.000 los gestiono yo, el resto los gestiona Industria, que son el Kit Digital, que era ayudas, fondo perdido, para poder digitalizar empresas hasta 49 trabajadores. Bueno, el resultado ha sido espectacular, porque ya hemos superado en los 1.000 millones de euros repartidos en bonos de digitalización a más de 260.000 pymes. Hay 10.000 digitalizadores que ya más de 8.000 han cerrado acuerdos de digitalización. Por lo tanto, es un programa de pymes que va a parar las pymes. Y eso lo que permite es elevar ese nivel de digitalización hacia un diagnóstico previo, un diagnóstico post, y estamos viendo pues, que hemos duplicado y triplicado el sector tecnológico también en nuestro país. Para poder hacer eso, previamente nos tuvimos que modernizar nosotros, porque el gran problema de nuestro país, que dices, ¿por qué la gente no te pide ayudas? Hombre, si es que a una pyme para pedirle 3.000 euros le pides 36 documentos. Yo que he sido una pyme digo, 1, la pyme no se lee el BOE. 2, si te lees el BOE, o tienes un gestor que le pagas para que se lea el BOE, no pierdes 3 semanas en hacer una solicitud que te pide 36 documentos. En el caso que tuvieras la paciencia de hacerlo, luego tienes que adelantar el dinero, lo tienes que justificar, y con un poco de suerte te lo pagan al cabo de un año. Para 3.000 euros, para 10.000, si los tengo me los gasto, y si no los estoy gastando,
es que no los tengo, o tengo otras cosas que son más prioritarias. Por lo tanto, no funciona el sistema si lo hacemos tan complicado. Lo que hemos hecho nosotros es utilizar inteligencia artificial y robots que se llama Robot Process Automation, que son robots que en lugar de pedirle 36 documentos, le estamos pidiendo 0. Cuando en este momento, con una solicitud en 10 minutos, te la conceden en semanas o días, 10 días realmente elaborables, y esos 36 documentos los juntamos automáticamente, y eso ha permitido, pues, hecho gracias a la colaboración de las cámaras de comercio, al colegio de registradores, de notarios, hemos tenido que crear toda una red de colaboración para que eso ocurra de manera automática. Y la realidad es que eso luego funciona y que hay tramos donde nos han pedido el 70% de todas las empresas que lo podían pedir. Entonces, es muy importante la innovación pública para poder hacer accesibles estas ayudas. En este momento que estamos en España, y un poco el reto que teníamos nosotros cuando abordamos la Agenda España Digital era que nos tocaba hacer a la vez lo de corto, lo de medio y largo plazo. Porque los puntos de partida son distintos. A corto, que era digitalización de las pymes, no dejar a nadie atrás, y algo muy importante, las competencias digitales de la ciudadanía. Y las competencias digitales tenemos esa dicotomía. Necesitamos 2 millones de puestos de trabajo de altísima cualificación, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de cloud, pero a la vez aún existe un 30% de la población española que carece de habilidades digitales básicas. Por tanto, en esta labor de corto, que es Kit Digital, Plan Nacional de Comunidades Digitales, lo de medio, transformar la economía a una economía más digital, como hemos visto en la contribución del PIB, y todos los proyectos de compartir datos y Gaia X, y también hacer la apuesta de presente hacia las cosas importantes de futuro, ¿no? Como han sido la inteligencia artificial, la computación cuántica o las neurotecnologías. Pues bueno, a nivel del Plan Nacional de Competencias Digitales hemos desplegado un plan de más de 3.750 euros, que quizá el proyecto más emblemático es el proyecto Generación D, que está ahí una web que se llama Generación D, que es un portal donde estamos sumando, sobre todo las competencias básicas, la oferta pública de la oferta privada, con el objetivo de formar a toda una generación. Llevamos más de 800.000 personas formadas, pero luego todo el plan de competencias se despliega también en las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, con el cambio de la ley del currículum de primaria, el currículum de secundaria, la ley de FP, muy importante, que para mí es muy transformadora. Yo creo que hay 2 leyes transformadoras, una es la FP, otra de las startups, que ahora hablaremos. Yo creo que estas son muy diferenciales porque cambian las dinámicas, ¿no?, entre la empresa y el obligar a todos los de FP pues, a hacer formación dual, ¿no?, y también de poder internar asignaturas de FP con asignaturas de universidad y al revés, y servir de los créditos. Un tema de transformación también en la educación de nuestro país, clave para formar al futuro en las profesiones que aún existen, ¿no? Entonces la clave es qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Otro reto era formar a la gente que está trabajando, con el upskilling y el reskilling. Hemos lanzado el proyecto Generación de Pymes junto con la EOI y también, por supuesto, a los parados, ¿no? Tenemos el proyecto Agentes del Cambio para formar esos nuevos agentes de transformador que la industria necesita. Y cuando hablamos, como os decía, de lo que es las estrategias de futuro, España se ha caracterizado en estos 3 años en liderar a nivel mundial el desarrollo de la inteligencia artificial basada en derechos y basada en la ética. Lo que ahora está tanto de moda, que de golpe la industria americana descubre que después de esto de ChatGPT, uy, qué miedo, nos tenemos que regular, pues llevamos 3 años predicando con el desierto en todo el mundo. Porque hace 3 años nosotros elaboramos la Carta de Derechos Digitales. Y la Carta de Derechos Digitales era un ejercicio no solamente de traslación de qué derechos tenemos hoy en el mundo offline que se tienen que adaptar al mundo online, por ejemplo, cómo se reinterpreta en el mundo online la libertad de expresión, cómo se reinterpreta en el mundo online el derecho a la privacidad o a la intimidad, ¿no? Pero además nos dimos cuenta que tenemos que proponer nuevos derechos vinculados a los nuevos entornos. Por ejemplo, los derechos vinculados a la inteligencia artificial, como el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, o el derecho a una segunda opinión humana cuando un sistema de decisión automatizada me deniega a mí un crédito o un tratamiento médico. Por eso somos el primer país que introdujo el concepto de transparencia algorítmica en una ley, la ley Rider, introduce el concepto de transparencia algorítmica entre empleadores y empleados, ¿no? Pues todos esos proyectos pioneros se han hecho desde España. Y también hemos empezado a hablar de los neuroderechos, que son los derechos que nos deben proteger ante las neurotecnologías no invasivas, como el derecho a que no se aumente mi cerebro si no quiero, el derecho a que no se manipule mi voluntad, el derecho a no ser, a interferir en mi identidad. O sea, todos esos son derechos que están en UNESCO la semana pasada, pues defendiendo todo este posicionamiento ético del desarrollo tecnológico. Porque al final somos una generación de transición.
a caballo entre dos modelos económicos y productivos. Un modelo derivado de la revolución industrial, que ya no funciona, que no es sostenible, porque el modelo industrial consume materias primas, contamina el ambiente, la estructura organizativa pues ya no funciona, y un modelo digital basado en los datos y en el conocimiento que aún está por diseñar y que aún nos genera una incertidumbre porque aún no sabemos cómo va a tener un impacto en las empresas, en la desmaterialización de las industrias, en las competencias de las personas, en la organización de la sociedad. Y por tanto nosotros somos esa generación de transición que tiene dos deberes ante la siguiente: resolver el problema del cambio climático, porque si no lo resolvemos nosotros ya no habrá planeta B, y el problema del cambio climático se resuelve con la tecnología, con la economía circular, tiene que volver a plantear nuevos modelos productivos. Hablamos este mediodía de la importancia de minimizar el consumo del agua, la digestión del regadío, la agricultura de precisión. Entonces es gracias a la tecnología, pero tenemos otro reto muy importante, que es resolver de una vez por todas los dilemas éticos asociados al desarrollo tecnológico. Hoy la inteligencia artificial, mañana las neurotecnologías, pasado la computación cuántica o la biología sintética. O resolvemos de una vez por todas los dilemas éticos de desarrollo tecnológico, o no habrá segunda vuelta, porque el daño irreparable que habremos creado en la sociedad, incluso al ser humano desde un punto de vista existencial, va a ser imposible de revertir. Muy brevemente, lo más importante de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es no solamente los programas de misiones de investigación, la IA cadena de valor, las cátedras de IA y de ciberseguridad, que van a movilizar pues, 50 millones de euros, la red de excelencia académica, sino algo muy importante, es que España se ha convertido en el primer país del mundo en crear una agencia nacional de supervisión de la inteligencia artificial, que va a tener su sede en La Coruña. Y además estamos liderando en este momento el sandbox regulatorio del futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una de las principales prioridades de esta presidencia. Es decir, el hecho que España ha liderado el debate humanista con la Carta de Derechos y ha liderado la inteligencia artificial ética con la agencia y con el sandbox, hace que nosotros, como prioridad máxima de nuestra presidencia, era terminar una serie de expedientes legislativos importantísimos del ámbito digital. Uno era el Data Act, si no lo habían resuelto los suecos, que lo han resuelto. Otro, el EIDAS, que es el de la identidad digital, que lo han cerrado un poco en falso y estamos ahí cerrándolo bien. Pero el tercero era la AI Act, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que en este momento ya tiene pues, un primer trílogo y que justamente mañana se celebra el primer trílogo de la presidencia europea. Y si queréis os doy más detalles de cómo se está estructurando la negociación. Y luego, muy importante también, el tema de la computación cuántica. España es el único país de toda Europa que va a tener 2 ordenadores cuánticos físicos, 2 emuladores y un sistema de High Performance Computing que es el Mare Nostrum 5. Y el hecho de que hayamos liderado el desarrollo de 2 ordenadores cuánticos 100% con empresas europeas y 100% con componentes europeos nos sitúa dentro de Europa en los líderes a nivel de este ecosistema de computación avanzada. La gente dice, bueno, ¿para qué? Si luego vendrán los chinos, vendrán los americanos, que tendrán mucho más dinero y tendrán un ordenador más potente. Si el problema no es el ordenador, si es lo de menos. El problema es cómo interpretas esa industria, qué impacto va a tener los casos de uso, cómo te tienes que preparar para ese cambio de paradigma. Igual España no es líder en un ordenador más potente, pero será líder en el diseño de chips cuánticos, o en la criogenia, o en la parte de magnetismo. Al final, lo que estamos es para las apuestas de futuro. Y cuando aún no hay ganadores y perdedores es cuando tienes que hacer las apuestas. Entonces, ahí es muy importante que España, que no lo había hecho nunca, se atreva a hacer apuestas, ¿no? Por la inteligencia artificial, por las neurotecnologías, con el proyecto Spain Neurotech, 220 millones de euros en un centro de investigación de neurotecnologías puntero a nivel mundial, que va a estar en la Comunidad de Madrid y en el entorno de la Autónoma. Bueno, dicho eso, me quedaría a hablar, como sabéis, muchísimas cosas. Yo solo lo que os quiero decir es que en este momento España está siendo vista a nivel internacional como pionero en planteamientos de muchos de estos temas, sobre todo el ámbito de inteligencia artificial y de la ética, que España estaba, pues, ¿qué hace Francia y qué hace Alemania? Y yo también, cuando Francia y Alemania pues, no decían lo mismo, ahí no sé qué hago, ¿no? Pues ahora estamos todo lo contrario, haciendo cartas, posicionamientos, lideramos la discusión de la OCDE con una declaración, hemos firmado la Carta de Derechos Iberoamericanos, estamos poniendo el tema en Naciones Unidas. De hecho, el presidente del Gobierno le propuso a Biden la creación de una agencia internacional de supervisión de la inteligencia artificial a imagen y semejanza de que se creó en la energía atómica. Y este cambio que estamos haciendo en pro de Europa y de su autonomía estratégica y abierta, creo que es un impulso que no podemos permitirnos dejar atrás. Es decir, el impulso reformista que ha hecho este Gobierno en los últimos 3 años solo es equiparable a cuando España tuvo que entrar en la Unión Europea. Por ejemplo, decía la ley de startups, ha cambiado para siempre la atractividad de España como un país destino de emprendimiento y de inversión.
pero en ese momento había paz. Me digo, es como cuando entramos en la Unión Europea, la diferencia es que entonces había paz. Aquí no hemos vivido paz, porque hemos vivido una pandemia, una crisis de suministro global, una crisis energética, una guerra de Ucrania, y todo ese esfuerzo yo creo que ya está encarrilado para poder seguir una nueva etapa. Sabéis que el plan de recuperación, la primera parte son transferencias, que es lo que hemos invertido estos primeros 3 años, y ahora estamos negociando la adenda, que es la segunda parte, que sí que van a ser créditos que se tendrán que devolver. Tanto, creo que es una oportunidad única para nuestro país haber liderado estos debates, y es lo que quería decirles como impacto de nuestra labor, y me quedo a disposición de comentar cualquier tema que queráis profundizar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, siempre un placer escucharte. Bueno, como ven, la transformación digital y la agenda que tiene España como presidencia de turno de la Unión Europea es muy amplia, en realidad porque la transformación digital abarca muchos campos también, ¿no? Es digitalización, pero son también derechos, legislación, ética, inteligencia artificial, que está penetrando en nuestras vidas. Y algo que me voy a decir, que es la formación que decíamos de los puestos de trabajo es lo más difícil. En este momento en España tiene 4 veces más demanda de puestos de trabajo cualificados que oferta existente. Pero en estos cambios que estamos haciendo de patrón, de crecimiento, que decía que es lo cuantitativo pero también lo cualitativo, todas las altas de seguridad social que ha habido en lo que llevamos de año, el 27% lo son en puestos de trabajo de alta cualificación. O sea, el 26% de las nuevas altas de seguridad social son en ámbitos de digitalización y de tecnología y de ciencia. Con lo cual, también lo estamos viendo en la creación neta de empleo, pero no empleo de cualquier tipo, sino empleo de calidad. Yo creo que también es muy importante el impacto de la digitalización en este tipo de empleo. Sí, antes de comenzar hablábamos también de un reto importante que en realidad es el sustrato sin el cual no puede alcanzarse el éxito en esta estrategia, ¿no? Que es el cambio cultural, ¿no? Realmente todo esto no sería posible sin algo que desde tu secretaría estás consiguiendo, que es, además de convencernos, introducirnos en el mundo digital, ¿no? Es cierto que la pandemia ha cambiado nuestras mentalidades de forma muy rápida, nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos, pero también es cierto que si no se facilita el que eso sea así, con herramientas como algunas de las cuales has citado, no sería posible. Bueno, a mí en realidad me gustaría monopolizar el tiempo con ella, pero aquí abrimos el debate y las preguntas para que podáis hacerlo vosotros también. Antes una cosa que me voy a decir, porque es de Metro Teleco, pero no quiero dejar de poner en valor, es que todo España pueda abordar esa transformación digital, la creación de la propia secretaría, porque antes ha invertido muy bien en infraestructuras. O sea, lo primero que tienes que es vertebrar el territorio. El territorio solo lo vertebras con conectividad. Y España es el segundo país de mayor conectividad y mejor conectividad de toda Europa. En la pandemia, si alguien ha hecho alguna vez alguna teleconferencia con Alemania, se habrá dado cuenta que iba cortando la comunicación cada 2 minutos. O sea, entonces yo creo que es como si nos pillara la transformación industrial con las vías hechas, ¿no? Yo creo que esa es la gran oportunidad de España, que teníamos una inversión histórica en infraestructuras. Lo único que habíamos hecho en digital era poner infraestructuras, pero bueno, eso ha permitido que podamos construir sobre esas infraestructuras físicas las otras infraestructuras, la del talento, la de la innovación y la de la digitalización. Seguramente habrá alguna pregunta relacionada con este tema que también por la mañana se ha suscitado, pero bueno, repito, es vuestro momento cuando queráis. Hola, buenas tardes. Purificación Maldoví, Comité Económico y Social Comunidad Valenciana, pero también trabajo en la colaboración de la innovación. Tengo 2 preguntas pequeñas. Primera, si pues, somos pioneros en la ética digital y hay diversa normativa que lo defiende, ¿qué medios se tiene previsto para defender los derechos? Porque si no hay medios, pues no se alcanza. Y luego me ha generado mucho interés el tema de subvenciones sin documentos. ¡Wow! Yo quiero saber más. Muchas gracias. Pues empiezo por la última. Bueno, justamente la experiencia del kit digital dice, esa es la manera de hacer las cosas, ¿no? Si yo he hecho, y para eso necesitas una infraestructura de APIs, ¿no? de conexiones que estamos creando a través de la App Factory. Lo que estamos haciendo es que en la Administración General del Estado tengas una especie de Apple Store, para entendernos, de todos estos conectores. Quien quiere hacer una consulta sobre esta día en la Seguridad Social, busca este conector. Quien quiere saber cuántos trabajadores tiene para hacer esas soluciones de 10 en adelante o 10 hacia abajo, este conector. Y eso es lo que hemos empezado a construir y estamos haciendo un sistema que permita unificar eso tanto para el resto de ministerios como también para las comunidades autónomas. Entonces, como todo, no se puede cambiar en 24 horas de la noche al día. Venimos de unos sistemas de datos muy antiguos y muy robustos, según esto de la seguridad, pero muy pocos usables, ¿no? La tecnología, cuando es robusta y segura,
es anti-user friendly. Y cuando lo quieres hacer muy usable, tiene muchos agujeros de seguridad. Entonces, el gran problema de la administración es eso. Pero fijaros que si es robusta la administración, que durante la pandemia multiplicamos el 500% los trámites online de la noche a la mañana. Y se pegó la anécdota que me fui a dormir un día con 5.000 trámites y me levanté con 90.000. No hay sistema en ninguna empresa del IBEX35 capaz de multiplicar de 5.000 a 90.000. Se lo ha hecho la administración pública, es tremendamente robusta, pero es tan robusta que es inflexible. Y ahí es donde nos ha lastrado la agilidad, que ahora estamos pues, con las nuevas tecnologías, con la cloud, pues, pudiendo hacerlo. Y la parte de los derechos, está totalmente acertada la pregunta, ¿no? Si tenemos esos derechos, ¿cómo los garantizamos? Pero lo primero que tenemos que hacer es estar de acuerdo en los derechos que queremos preservar. Luego buscar la manera de cómo los vamos a garantizar. Algunos de esos derechos ya están incluidos en el reglamento jurídico español, la ley de protección de datos, la ley de protección de los menores, temas vinculados, como te decía, a la ley Rider, y otros no. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos promoviendo leyes que no son leyes, sino reglamentos a nivel europeo también, porque muchas cosas no son solo a nivel local. El reglamento europeo de inteligencia artificial va a regular todo lo que es, lo que es el uso de alto riesgo de la inteligencia artificial y la protección. Tenemos la DSA, la Digital Services Act, que también es un reglamento europeo, la Digital Market Act, todo eso tal. ¿Y qué estamos dándonos cuenta ahora? Que incluso nos hacen falta reglamentos a escala internacional. Porque de la misma manera que si yo no contamino, pero Francia contamina, yo me tengo que respirar el aire contaminado, si nosotros somos muy éticos, pero el resto del mundo no lo es, nos van a seguir discriminando, pues cuando voy a este buscador, cuando recomienden esta película, cuando mi hijo vaya a TikTok, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo y donde el presidente del gobierno ha sido muy líder, es decir, hace falta una agencia de regulación a nivel internacional, como la que tuvimos con la energía atómica, ¿no? Porque al final son regulaciones que afectan a todo el mundo. Nosotros hemos ido por la parte de los derechos, porque si tú garantizas los derechos, la manera en garantizarlos puede variar de un sitio a otro. Es decir, hay cosas que en Europa hacemos por regulación, que en otras latitudes lo harán por reputación. Un ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, de Facebook, ¿no? que llevó a declarar a Zuckerberg en el Tribunal de La Haya, o en el Parlamento Europeo creo que fue, no hizo nada ilegal. Stricto sensu no hizo nada ilegal. Pero llega un momento donde, aunque sea legal, igual ya no es aceptable. Por tanto, nuestro interés es que Europa, mientras la propia industria americana se ha dado cuenta que también se tenían que regular, y ellos están intentando autocensurarse con unas normas menos estrictas, pero para evitar las multas que les queremos hacer los europeos, lo que queremos nosotros es ser los primeros en lanzar el reglamento, porque siempre digo que el reglamento europeo no es un reglamento, no es un estándar legal, no es solamente un estándar técnico, sobre todo es un estándar moral. Cuando nosotros lanzamos la ley de GDPR, la ley de protección de datos europea, todo el mundo decía, uff, no, Europa se va a matar la innovación, yo no lo voy a cumplir, y al final se ha convertido en un referente mundial. Porque si tú le dices a un ciudadano americano que en Europa sus derechos están protegidos, pero en cambio a ti no, tú querrás que tu gobierno, que tus empresas también te protejan. Por tanto, cuando nosotros estamos interesados en sacar rápido posible la ley europea de inteligencia artificial, es para establecer el estándar de lo que va a ser a partir de ahora aceptable o no con mis datos, aceptable o no con la inteligencia artificial. Un ejemplo es que nosotros queremos prohibir de todas el reconocimiento facial a tiempo real en espacio público. O sea, que tú no tengas que saber quién está en este momento en una manifestación, ni qué pone tu pancarta, porque esto ya ha ocurrido en Estados Unidos y pasa cada día en China. Entonces, esto lo queremos prohibir nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos unos principios, unos valores democráticos. Por tanto, pongámonos de acuerdo en los valores democráticos, igual, aunque algo sea legal en tu país, aunque en tu país puedas contaminar, yo no me voy a querer asociar a tu empresa si contaminas, yo no querré trabajar para ti si contaminas, no querré comprar tus productos si contaminas, al final tu valor caerá en bolsa. El efecto es el mismo, le hagas una multa o caiga un 36% en bolsa. Lo que queremos es definir un estándar ético y esto va asociado a la regulación. Y lo que es una lástima al ver de la convocatoria de elecciones que hubo es que 2 días antes de convocarse elecciones, el Partido Socialista presentó en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, una proposición no de ley para que el Parlamento pueda cualquier ley que entre en el Parlamento pase por el filtro de los derechos digitales. Es decir, el legislativo es el Congreso y el Senado. Por tanto, cualquier ley o cualquier anteproyecto de ley que proponga un gobierno cuando pasa por el proceso legislativo tenga que validarse si cumple o no, si altera o no los derechos digitales. Por tanto, que realmente la Carta de Derechos inspire toda la labor legislativa futura del Parlamento. Espero que cuando volvamos, el que sea, la vuelva a presentar y podamos realmente seguir esa labor, ¿no?
Soy Manuel y trabajo en comisiones obreras en la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas. Era el tema de la concesión de ayudas sin documentación. No, sin documentación no. La Bueno, documentación a posteriori. No. ¿No? A priori. A priori, pero, Claro. pero la consigue el Estado. Claro. Claro. O sea, es decir, Claro. te lo digo por experiencia. Si tú dicen... No, yo sí, lo iba a dime. llevar con las ayudas de protección social, que muchas veces no llegan Claro. por la dificultad que tienen la gente, los colectivos vulnerables, de tener acceso. Efectivamente. Y ha pasado con el ingreso mínimo vital. Ha sido una barrera, además era vía telemática todo, Claro. y la brecha digital Claro. de este país de tener acceso a un equipo informático y además Así el es. conocimiento de escanear documentación, por Totalmente. ejemplo, o conseguir un certificado negativo de Hacienda resultó que una herramienta útil como podía ser se quedó muy limitada. Así es. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Utilizar ya estas herramientas para... yo digo, la digitalización nunca puede ser la excusa para la exclusión. O sea, la digitalización justamente lo que hace es conectarnos, o sea, que si distintos remotos podamos conectarnos, que alguien en un pueblo pueda acceder a la mejor medicina o a la mejor educación, porque lo puedes hacer vía online, ¿no? Pero no puede ser que tú estés ojos cerrados ante la exclusión que aún existe y las brechas digitales. Parte del plan de recuperación nos obliga a, en este momento de transformar, reducir esas brechas. No puedes decir un banco de que todas las oficinas van a ser online y que la gente mayor no la vas a atender. Nosotros hemos implementado, por ejemplo, en el 060, que es un teléfono de atención, ¿no?, toda la administración, pero yo decía, pero la gente ¿por qué se queja tanto de lo de la cita previa y tal y cual? Pues al fin y al cabo lo puede hacer por teléfono, ¿no? Porque al final siempre hay la vía del teléfono. Claro, y me puse a llamar. Y te salía un aparato de esos antiguos, de no sé qué a 1, y si usted no sé cuántos, apriete 2, y si no, apriete 3, y al final decía, y vaya a la web www.sg-soc. Esto no es atención telefónica. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos puesto en marcha en el 060 un sistema automático de reconocimiento de voz por edad. Y cuando el sistema reconoce que es una persona mayor de 55 o 60, lo deriva a una persona física. Y esto ya lo hemos implementado. Para mí eso es la tecnología al servicio de las personas, no al revés. ¿Vale? Evidentemente, cuando estuvimos montando, por ejemplo, radar COVID o asistencia COVID, cuando la primera fase de la pandemia, ¿qué ocurría? La gente no sabía si tenía síntomas o no. Llamaba a los 123 del Ayuntamiento de Madrid, de la comunidad y tal, y se saturaban. Y no había capacidad de triaje. ¿Qué hicimos? Montar una app para derivar parte de ese tráfico también a una app. Es decir, que la tecnología puede ayudar, pero no puede sustituir. Y en ese tema que dices, además de los colectivos vulnerables, que nosotros durante la pandemia descubrimos que había 600.000 hogares en España que no podían dar educación digital a sus hijos porque no tenían acceso a un ordenador o a una conexión a Internet. Pues ahí lo redujimos durante la pandemia y repartimos casi más de 500.000 ordenadores, nos deben quedar menos de 100.000 por repartir, ¿no? Pero en este caso dices tú, ¿cuál es el tema? Cuando tú estás accediendo a unos datos que la administración ya tiene, tú no se los tendrías que pedir al usuario. Porque el usuario, si tiene que, tú dices, vaya usted y pídame un certificado de padrón. Pues usted lo tiene, háblese usted con el ayuntamiento. A mí no me haga perder un día de mi trabajo para hacer de integrador del back office, cuando es algo técnicamente posible. Eso es el error que venimos por los sistemas heredados, que no fueron diseñados para compartirse entre sí, pero toda la inversión tecnológica va para que las cosas sean interoperables. Y por eso te digo, hay avances. Yo creo que el camino que ha marcado el kit digital es el camino a seguir. Y lo que estamos haciendo es intentar estandarizar esa experiencia. Costó mucho, pero ya está hecho. Con lo cual, eso es el camino a seguir, que tú seas el facilitador. Claro, hay cosas que son más fáciles. Cuando tú te identificas a ti con un DNI electrónico o un certificado electrónico, yo sé que soy yo y aquí ya está. Pero cuando la dificultad del kit digital ha sido las empresas, porque las empresas, aparte de decir yo soy Karma, si yo soy la CEO de una empresa que tiene poderes de la empresa, tengo que demostrar que yo soy quien digo ser, que tengo poderes y que los poderes están en vigor. Y eso no lo hace la administración, necesito al colegio de registradores o necesito al colegio de notarios, que también los hemos participado en este ecosistema. Por tanto, hay muchas de estas cosas que tendrías que involucrar a otros agentes, porque no toda la información está dentro de la administración general, o está en las autonomías o está en los ayuntamientos. Yo creo que, digamos, los próximos 3 años, el próximo salto cuantitativo ahora es que todo este know-how que ya hemos aprendido lo apliquemos en todos los procesos. Y eso no debería ser difícil hacerlo ahora. Gracias, yo soy Gonzalo Rodríguez del área de estudios del CES. Yo tenía 2 preguntas.
La primera es que usted ha hablado de aumentar el porcentaje de economía digital, pero yo en este punto me vienen a la mente estudios, por ejemplo, de historiadores económicos como Leandro Prado de la Escosura, que demuestra que una mayor digitalización no necesariamente lleva a una mayor productividad del trabajo o a empleos de más calidad. Entonces, me llama un poco la atención que sea un objetivo en sí mismo digitalizar la economía cuando eso no necesariamente lleva a mayor productividad. Y mi segunda pregunta es que usted ha mencionado, por una parte, la libertad de expresión y, por otra, el Digital Services Act. Y yo hice mi TFG precisamente sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Entonces, me llama mucho la atención porque, en mi percepción o en mi opinión, el Digital Services Act lo que lleva no es a una mayor libertad de expresión, sino precisamente a una obligación de autocensura de las redes sociales sobre contenido que no es contenido ilegal, pero que es contenido que las redes sociales tienen que automoderarse, no siendo contenido delictivo, bajo pena de incurrir en una responsabilidad civil. Entonces me parece que España ha apoyado esta regulación y yo creo que va precisamente en el objetivo contrario. Entonces quería preguntar por qué lo ha apoyado España y qué valoración hace usted del Digital Services Act sobre la libertad de expresión entre particulares, entre empresas privadas en el mundo digital. Gracias. Pues cosas muy gordas y me gusta de las dos. Primero, no estoy de acuerdo en lo que has dicho tú. Ha sido así tradicionalmente. Tradicionalmente el gran problema es que la tecnología está orientada a la mejora de la productividad. Otra cosa es que tradicionalmente no ha sido así. Yo que vengo del mundo tecnológico, pues durante más de los años 80, pues las empresas llevan invirtiendo en RPs, en CRMs, en la web, pero si no veo ganancias de productividad. Y España justamente es el único país de las 6 grandes economías europeas donde la correlación entre crecimiento y productividad es inverso. ¿Por qué ha sido así? Porque para que la inversión tecnológica revierta en productividad, ha de haber al otro lado personas que tengan los conocimientos para poder absorber esas ventajas competitivas de la tecnología. Y como somos un país de pymes básicamente micropymes, donde además han estado en sectores de poca cualificación, todas esas inversiones de tecnología no han revertido, en el caso español, sí en el alemán, por ejemplo, en mejoras de productividad. La mejora de productividad de la industria alemana es por la tecnología, la mejora de productividad, y ahora estamos entre otra ola que es la inteligencia artificial. La ventaja de la inteligencia artificial se están proyectando pues mejoras de productividad solamente con lo que la inteligencia artificial básica, que es la automatización de procesos, de más del 40% de ganancias de productividad. Cuando nos vamos a la inteligencia artificial generativa, estamos ya pudiendo intuir qué cantidad de labores de baja cualificación o de potencial automatización van a ser sustituidas por inteligencia artificial. La clave es para que la tecnología impacte en los procesos de negocio, ha de haber al otro lado personas humanas que absorban esa potencialidad. Por tanto, este es el gran reto, la capacitación. ¿Vale? Ahora estamos en un cambio de paradigma donde todo lo conocido está por reinventar, ¿no? Porque entre otra cosa lo que ocurre con la digitalización es que se desmaterializan todas las industrias, desaparecen los verticales y todos son horizontales. ¿Quién tiene el procesamiento? ¿Quién tiene los datos? ¿Quién tiene la inteligencia? ¿Quién tiene las soluciones? ¿Y quién tiene la interacción con el cliente? Y ahí tú tienes un Amazon que puede competir con una fábrica de coches, puede competir con un banco, puede competir con lo que sea, porque lo que va a diferenciar unas empresas de las otras va a ser los datos únicos que ellas tengan y la inteligencia única que sean capaces de sacar esos datos. Por lo tanto, en este momento el factor diferencial y el factor, diremos, de creación de riqueza de productividad es el acceso a los datos. Por eso las grandes compañías tecnológicas lo son, porque son monopolios de facto, porque llevan 15 años recopilando datos sin pagarnos ni un euro, sin permiso explícito y generando unas ventajas competitivas imposibles de seguir. Por lo tanto, yo soy partidaria de que se tienen que abrir los monopolios y de la misma manera que obligaste a los del ferrocarril a que pasaran otros ferrocarriles o has obligado a las telcos que por encima de las telcos circulen operadores móviles virtuales o se abran esas infraestructuras que pagamos entre todos cuando se llamaban Telefónica de España o France Telecom, pues tengas que obligar a las grandes fabricantes a abrir sus datos de entrenamiento. Eso se está ahora como saltando con la emergencia de ChatGPT, que coge la web y lo filtra todo sin respetar la propiedad intelectual, pero es un nuevo paradigma tremendamente importante. 2. El tema de la Digital Services Act. El Digital Services Act no va en contra de la libertad de expresión, no. Lo que le está dando una responsabilidad a la plataforma del contenido que circula. Y si algo es ilegal offline, lo debe de ser online. Es decir, si yo tengo si yo estoy vendiendo en Amazon una cosa que es falsa, ¿vale?, que la tienda pues no podría vender, tú tienes la obligación de retirar ese contenido en Amazon. El tema de la moderación de contenidos. Aquí es el gran tema de los derechos digitales. Una cosa es un comentario irónico en Twitter y otra cosa es en qué momento ese comentario irónico en Twitter
se convierte en una amenaza en el mundo real. Y lo hemos visto. Entonces, lo que está diciendo es, tú no te puedes ir de rositas, y como soy un proveedor de contenidos, como soy YouTube, si hay un vídeo de degollación del ISIS, que habían vídeos en el ISIS, en YouTube, degollando a personas, yo no soy responsable. No, tú eres responsable de todos los... De la misma manera que pasó en el sector bancario. El sector bancario durante muchos años dice, yo soy un canal donde por aquí pasa dinero. A mí no me preguntes de dónde viene ni de dónde va. No, no, no. Tú eres un banco, tienes que responsabilizarte que el origen de los fondos es legal y que el destino es de una cuenta que existe. Lo mismo ocurre con las plataformas de contenidos. Entonces, la DSA lo que está diciendo es, el de contenidos no tiene una responsabilidad sobre esos contenidos y sobre la moderación de esos contenidos que no inciten al odio, que no discriminen a los niños y que les proteja sobre ciertas legislaciones. No ha habido discusión en esto a nivel europeo, ha habido un consenso enorme, la regulación está en marcha. El gran problema de eso no es el contenido, el gran problema de eso es quién tiene capacidad legal a nivel nacional para enfrentarse a Facebook o a Google o a gente que está generando N.000 puestos de trabajo en tu país, y como pasó con la GDPR, Irlanda ha hecho 2 sanciones a los últimos 5 años. Porque como país, ¿cómo voy a sancionar a un señor que me genera 10.000 puestos de trabajo? Lo que dice la DSA es, no, estas grandes plataformas se regulan, dices que no, que no es correcto, se regulan por la Unión Europea. Es la Unión Europea la que tiene la capacidad sancionadora y no un país individual sobre la capacidad de regulación de las plataformas. Eso es la ley, no hay más. Yo estaba hablando de awful but lawful content, o sea, contenido que no sea ilegal. O sea, yo no estoy hablando de contenido. La moderación de contenidos es una cosa, que tú hoy en día tú eres responsable de la moderación de un chat, imagínate que hay un delito de odio en un chat, un comentario de un periódico. O sea, el gran problema que hay ahora es el anonimato. Es decir, si yo envío una carta del director poniendo de verde al presidente de gobierno, no pasa nada, es libertad de expresión. Pone mi nombre, pone mi DNI, ¿no? Si yo soy en Internet, lo que ocurre es que tengo bajo el anonimato la impunidad de atacar y de señalar a personas contra incluso derechos fundamentales. Que las plataformas y los algoritmos no discriminen por sesgo, no discriminen por raza, no discriminen por religión, y eso se lo tienes que exigir a las plataformas, porque ellos son los nuevos medios, y ahí es todo el tema, ¿no? Pero no va a la libertad de expresión. Pensar que una cosa, la libertad de expresión no es un derecho fundamental. Un derecho fundamental y absoluto no es la libertad de expresión. La libertad de expresión termina cuando empieza la tuya. Un derecho fundamental y absoluto es la libertad de opinión. Y que yo tenga una opinión formada. Ahí donde estamos, en la parte de los neuroderechos, que es un tema mucho más complicado de regular, que es la no intervención en el pensamiento humano. Pero bueno, es otro debate. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Soy Irene Lebrusán. Quería preguntar sobre algo que no me ha quedado claro y me voy a ir con la duda a mi casa sobre el tema del 060 y esa detección por edad. Sí. Porque tal y el planteamiento a mí me ha parecido un poco edadista, un poco discriminatorio, y ya en esta línea sí que quería plantear, ahora mismo estamos viendo que hay una discriminación hacia ciertos colectivos, concretamente de las personas mayores, en lo que respecta al sector bancario, ¿no? Se ha digitalizado, etcétera, etcétera, pero bueno, estas personas están quedando atrás. ¿Se está planteando algo en esta línea para evitar esa discriminación? Y sobre todo, ya digo, lo del 060 que no me ha quedado... No, es todo lo contrario. Es decir, de la misma manera que estás diciendo la banca, perdona, señores, usted no me diga que en alas a la eficiencia cierra todas las oficinas y que una persona mayor tiene que tener una cita previa para ir al banco. Usted está obligado a atender personalmente, usted está obligado a atender presencialmente, usted está obligado a tener una cola. Cuando un señor mayor entra a la oficina, pasa por delante, que como mínimo cada oficina tenga a una persona dedicada a atender personalmente. Esto no es discriminar, es ayudar a tener una atención especial a la gente que lo más lo necesita y eliminar esa brecha. Eso es lo que hemos hecho con el 060 teléfono, que es que cuando detecta que es una persona mayor, en lugar de hacerle pasar por todo el proceso infumable, y luego se está mejorando el proceso infumable para el resto de la humanidad, pero de entrada, el gran problema que tiene la gente mayor es que no era capaz de llegar al final de las instrucciones. Entonces, lo que ahí es, ¿sabes? Como cuando haces el teléfono, vas a un banco, y si eres un cliente VIP, te dicen, un momento que le atiendo, ¿usted quiere? Técnico comercial, entonces te derivan a una persona, ¿no? Pues que tú no lo tengas que pedir, que de facto una persona mayor, si detectas que es una voz, lo detecta una persona
física para evitar el tema online, porque lo más normal es que en este momento la brecha, la persona mayor, no tenga acceso a la digitalización. Y en paralelo lo que hacemos es cómo formamos a la gente mayor en digitalización. Es el plan generación de todos los programas que estamos haciendo pues para formar en habilidades digitales a toda la ciudadanía, incluyendo, por supuesto, a la gente mayor. El planteamiento era, si estamos asumiendo, o sea, y el de 40 años que no sabe tampoco acceder a ese funcionamiento, o sea, toda esta gente que estamos poniendo el ejemplo del IMV y tal, ¿qué sucede con esos? O sea, quiero decir, el presuponer que es una cuestión de edad lo que me va a permitir, lo que... No. ¿Qué es una cuestión de edad? También. A ver. O sea, ¿hay brecha de género? Sí. ¿Hay brecha de edad? También. ¿Hay brecha rural? También. O sea, no vamos a vivir fuera de la realidad. No. Existe. Y cada problema necesita una solución. Resolver la gente mayor es una solución distinta a resolver el problema de género. Resolver el problema rural es una solución distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es, de entrada, la gente mayor que necesita una atención especial y que está diciendo, si tienes unas estadísticas que dicen que 9 de cada 10 llamadas de una persona mayor se cuelga porque es incapaz de estar más de un minuto escuchando una cosa que le diga marque 1, marque 6, allí tienes un problema que puedes resolver técnicamente. Vamos a hacerlo. Y además, 1000 cosas más. Los de 40 no sabes si son 40, 39, 55. Los de 40 vas a tener que formarles en habilidades digitales, por supuesto. Y al final no te digo que no puedes atender por teléfono a todo el mundo. Estamos yendo a los problemas que se saben, que se conocen y que son evidentes y que se pueden solucionar. Por eso hemos hecho la app de mi carpeta ciudadana. O sea, lo que no voy a hacer es privar de una solución a un colectivo que está desfavorecido. No le voy a privar de poderle darle una atención mejor, que es lo que estamos haciendo. Que a un colectivo que tiene dificultades de acceso a la tecnología, empezando por el teléfono, que no lo escucha bien, le puedas dar un acceso, eso no es discriminar, es todo lo contrario, es reducir y eliminar un problema. ¿Qué es suficiente? No, te he puesto un ejemplo. Lo que estamos haciendo de base es todo, es formar a la gente mayor, formar a la gente con dificultades socioeconómicas, eliminar la brecha de las mujeres en todos los aspectos. Acceso, formación, servicios más asequibles, desde que los cajeros tengan números más grandes, todo eso también se está haciendo, y se hace todo a la vez. Es que si haces eso, no haces otro. No, hacerlo todo a la vez, porque la brecha existe. Y luego también tienes que entender que aunque la brecha no la vas a eliminar al 100%, que debe seguir habiendo atención personal, porque habrá toda una generación de personas que aunque tú quieras, no las vas a poder sumar al ámbito digital. Por lo tanto, no pasa nada. Cuanto más vías tengamos, mejor. Lo que tenemos es que sumar, no restar opciones, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta también, entre tantos años de más, y es, has dado un dato que me ha sorprendido muchísimo, que el 23% del PIB de este país depende de la economía digital. ¿Es que depende directamente o que lo genera? Porque significa que la economía digital, todo lo que gira en torno a ella, es más potente que el sector turístico de España. Sí. Y eso está medido, pero esta es una medida que se ha hecho a través de la digital, es como Boston Consulting Group, donde hay una metodología, donde hay una parte asociada a la industria tecnológica per se, pero sobre todo a los efectos inducidos a la digitalización de otros sectores. O sea, la banca es uno de los sectores más digitalizados que hay. Entonces, ¿qué genera a nivel de PIB la digitalización de la banca? O de la industria de seguros, o la futura digitalización de la industria manufacturera. 23% Eso es lo que está. Es casi un cuarto del PIB de este país. Efectivamente. Y ya estamos en Ya estamos en esas cifras. Ya digo, sería el segundo sector de mayor contribución al PIB, solo detrás de la construcción, por detrás del turismo. Ahora se ha recuperado el turismo, falta ver si hemos recuperado a nivel relativo, pero sí, hay 180.000 millones más gracias a la economía digital. Y la realidad es que cuando estás viendo el impacto que va a haber en los otros sectores, las proyecciones que tenemos a nivel europeo es que esto va a llegar al 40%. ¿En cuánto tiempo? Pues ya al principio hasta 2026, 2017, yo digo ya con la ralentización que ha habido, crecimiento pues probablemente en 2030. Lo que tiene clarísimo es que si tú quieres llegar allí, no te quieres quedar atrás respecto al resto de Europa, tienes que poner en marcha mecanismos para que eso ocurra. En infraestructuras, en capacitación de personas, en ayudar a la propia industria a evolucionar, a ayudarles a subvencionar esa transformación del coche mecánico al coche eléctrico, de una economía, de una industria manufacturera contaminante a una energéticamente sostenible. Y esa es la transformación real. Y es una transformación que tiene mucha voluntad política, pero también mucha inversión y también una visión a largo plazo. Porque donde yo que no vengo de la política, me choco cuando llego a la primera instancia y que este gobierno no ha hecho, es normalmente la política piensa a corto plazo. Piensa a 4 años, para que me vuelvan a elegir. Y nunca haces los cambios importantes, nunca haces los cambios estructurales, siempre haces cambios coyunturales, ¿no? Y entonces eso es lo que no hemos sabido no hacer, ¿no? Y eso es lo que no se ve,
porque digo, eso no nos va a dar las gracias nadie, pero el 90% de las decisiones que yo tomo van a tener impacto a 5, 10 y 15 años, pero que si no las tomamos hoy, nunca van a ocurrir. Si no estamos invirtiendo en tecnologías, en inteligencia artificial y todo eso, nunca vamos a ser líderes. ¿Sabes? Esto es todo, la situación de contexto que se ha contado este gobierno es tremendamente difícil, porque a la vez que estamos superando todas las crisis que te has encontrado entre medias, estamos aprovechando toda esta gran parte de los fondos a ese cambio de modelo productivo. Yo creo que esto es lo que se verá, el resultado de ese trabajo se verá probablemente en 5 o 10 años. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios, sugerencias? Pues nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por escucharme, muy amable, gracias. Un placer A vosotros. haberte escuchado. Y con esto finalizamos la sesión, que arrancaremos mañana a las 10 nuevamente. Muchas gracias y buenas tardes.